Vea Sara Gómez, hola, ¿cómo estás? Ay, se tinturó. Se Sí, profe. tinturó. Ay, se le ve Bien. ahí los visos, qué bien. No, Alessandra Cañaveral, hola. Alessandra, hola. Hola, no le dé risa, ya le ve la mamá bien. Ahí ya me la cambió. Ah, bueno. Entonces sí, comencemos entonces. Ya hay suficiente, ya hay 88. Bueno, Miriam, tú dirás, Sí, bien pueda. Foto, usted quedó de hacerlo primero. Joana, que prenda el cronómetro para que me lleve listo. No, no, tranquilo, tampoco Bueno, pues más o menos, pero jóvenes, 7 personas eh, esperando. niñas, buenos días. Qué qué alegría volver a compartir con ustedes por por este medio que es lo que nos ha dejado la pandemia y es lo que la tecnología nos ha permitido. Yo no me canso, muchachos y niñas, antes de empezar las charlitas con ustedes, de recalcarles la importancia del cuidado, el cuidado personal, el cuidado con estas medidas de protección contra esta pandemia, porque mucha gente piensa que porque ya todo el mundo está en la calle, entonces esto ya se acabó y ya se acabó el coronavirus, no hay problema y vamos a rumbear y todas las cosas. No es cierto. El coronavirus está vivo, sigue ahí. Ustedes han visto que el promedio de muertes en el país no ha bajado de 170, 180 muertes eh, todos los días. Entonces, muchachos, es responsabilidad tuya, es responsabilidad personal, porque el gobierno ya abrió las puertas. Salgan, caminen, funcionen, pero cuídense, cuídense. Claro. Si tú te contagias en la calle, llegas a la casa con el problema y enfermas a todos los de tu casa. Y tú eres joven y puedes que a ti no te pase nada, puede que los síntomas sean mínimos, pero en la casa hay personas de más edad y hay personas que de pronto tienen enfermedades preexistentes, de presión arterial, no sé qué, y esos son los que, si me permiten la expresión, esos son los que van a llevar del bulto. Entonces, a cuidarse, a cuidarse. Muchachos de 11, niñas de 11, el 7 y el 8 de noviembre, que son las pruebas a ver, a donde quiera que les vaya a tocar, extremados cuidados, extremados cuidados. Eh, ya yo les hablé hace 8 días de la responsabilidad que ustedes deben tener con estas pruebas y no sobra recordarles. Bueno, vamos a lo que vinimos, como dice por ahí un dicho muy popular. Muchachos, este tema que nosotros estamos trabajando en esta guía 5 es uno de los temas más candentes y uno de los temas de mayor actualidad a lo largo de la historia, a lo largo de la historia. Este tema de los derechos humanos es una cosa que está presente en la vida de todos nosotros. Pertenezcas a la clase social que pertenezcas, ahí está presente el tema de los derechos humanos. Entonces, el trabajito que vamos a realizar lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a dedicarnos básicamente, a lo que es la historia. A lo que vamos a hablar un poquito de historia, vamos a ver si nos da tiempo de mirar un videito al respecto. Y esa historia la vamos a mirar desde las sociedades orientales hasta nosotros, Europa, nosotros, las sociedades occidentales.
Yo pienso que antes de uno empezar un trabajo sobre derechos humanos, tiene que formularse varios interrogantes. Tiene que formularse varios interrogantes. Yo se los voy a plantear. Piensen, piensen. Hace 8 días les dije, los que lo lean, y dije especialmente los de 11, lean sobre un fallo de la Corte Constitucional sobre el derecho de la protesta aquí en Colombia. Yo me imagino que leyeron porque es importante para las pruebas saber. Entonces, muchachos, antes de que hablemos de la historia y por qué empezó este cuento de los derechos humanos, nosotros tenemos que plantearnos estas preguntitas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Uno oye a medio mundo hablando de derechos humanos, que los derechos humanos están violados en Colombia, que la policía viola los derechos humanos, que en Venezuela, que en Estados Unidos, que Trump, que yo no sé quién. Pero a la hora de que la gente aborde el concepto de derechos humanos, ahí está el atranque. ¿Qué son los derechos humanos? De todos los interrogantes que yo les voy a plantear, vamos a ir tratando de ir resolviendo algunos y al final de la clase las preguntas que tengan, si yo sé la respuesta con el mayor de los gustos y si no, las averiguamos. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Un montón de gente en diferentes épocas de la historia ha tratado de definir lo que son los derechos humanos. Una gente dice, ¿los derechos humanos qué son? Dicen, es lo que a cada uno se le debe reconocer, se le debe dar, se le debe respetar, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, condición sexual, etc. Otros dicen, los derechos humanos son unas libertades. Yo pensaría que sí. Son unas libertades y capacidades inherentes a los seres humanos. ¿Inherentes qué quiere decir? Quiere decir que son tuyas como ser individual y que nadie te las puede quitar. Esas son definiciones de derechos humanos. Pero les aclaro lo siguiente. Esas definiciones no son una camisa de fuerza para ustedes. Ustedes no tienen que aprenderse eso. Desde usted, oiga bien, desde usted como persona, usted puede definir los derechos humanos, usted puede intentar una definición y decir, para mí los derechos humanos son X, Y, Z. Entonces no quiere decir que los derechos humanos son la definición que está en los libros y la definición que Soto nos comentó. No, no. Usted puede elaborar su definición de derechos humanos. De eso se trata, de que usted cree, de que usted sea capaz de elaborar cosas. Bueno, históricamente ha habido una discusión frente al siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia del tratamiento de los derechos humanos en un sistema democrático como el nuestro, que es un sistema democrático, el nuestro es un sistema democrático, y las dictaduras? Acuérdense que ustedes de 10 y de 11 saben que son dictaduras porque eso ya lo trabajamos conmigo. Entonces, pues, dice la gente, no, lo que pasa es que en las democracias hay un Estado de Derecho y entonces el Estado le reconoce los derechos a todo mundo. Aquí en Colombia es verdad. En la Constitución política están escritos todos los derechos. Vaya a que se cumplan. En las dictaduras, como algunos países del mundo, como en Cuba, como en Venezuela y otros países del mundo,
los gobiernos reforman las constituciones y hacen unas constituciones de acuerdo con sus intereses, y en esas constituciones no hay reconocimiento de los derechos humanos. En esos sistemas de dictaduras, o caminas por donde quiere el sistema, o desapareces. O desapareces. Otro interrogante: ¿quién te debe reconocer tus derechos humanos? ¿Quién te los debe reconocer? Te los debe reconocer el Estado, a través de un buen servicio de educación, a través de un buen servicio de salud, a través de un buen servicio de recreación, a través de unos buenos servicios sociales. Y si eso es lo que el Estado debe hacer, y vemos la salud aquí en Colombia, estamos graves. ¿Quién más te debe reconocer tus derechos humanos? En tu casa. En tu casa te deben reconocer tus derechos humanos. El respeto de tus papás hacia ti, el respeto tuyo hacia ellos. Ahí hay un reconocimiento de los derechos humanos. ¿Quién te debe reconocer tus derechos humanos? En el colegio te debemos reconocer tus derechos humanos, en el barrio, en la cuadra. Entonces, todo este conjunto de actores sociales son los que deben reconocerte a ti, tus derechos humanos. La gente dice, los derechos humanos han sido una aspiración milenaria. Claro que ha sido desde las sociedades más primitivas. Ahorita que hablemos un poquito de la historia, desde las sociedades más primitivas, pues, hubo afortunadamente en esas sociedades unos hombres, posteriormente unas mujeres, que le preocupó el dolor de los otros, y esa gente empezó a luchar porque ese dolor del otro se respetara. Mientras otros no lo respetaban, otros sí lo respetaban. Entonces eso significa que es una aspiración milenaria, porque siempre ha estado ahí. ¿Quién inventó el término de derechos humanos? Es una pregunta. Cada que se habla de derechos humanos es la misma pregunta. Bueno, ¿y entonces quién inventó ese término? Ese término no tiene un inventor propio. Ese término se ha ido construyendo a lo largo de la historia. En la medida en que ha aparecido gente que ha luchado porque se respete al otro, porque no se haga sufrir al otro, entonces ahí fue surgiendo el concepto de derechos humanos. Otra gente dice, bueno, ¿y entonces los derechos humanos para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscan los derechos humanos? ¿Para qué? ¿Por qué tanta gente pelea porque se respeten los derechos humanos? Por la sencilla razón, muchachos, que si los derechos humanos en una sociedad se respetan, entonces esa sociedad donde hay respeto por los derechos humanos puede vivir pacíficamente, puede vivir tranquilamente. Esa es la razón por la que tanta gente en todas partes del mundo han dado su vida por la defensa de los derechos humanos. Hay otro interrogante que ese lo resuelven ustedes. ¿Cómo se vive el respeto de los derechos humanos dentro de tu casa? ¿Cómo se vive el respeto de los derechos humanos en tu familia? ¿Cómo se vive el respeto de los derechos humanos en tu barrio? ¿Cómo se vive el respeto de los derechos humanos en tu municipio, en tu departamento, en tu país? Yo creo, muchachos, que ustedes de 10 y de 11, hay unos que son muy buenos lectores y que están pilosos con las cosas, pero basta con tener sentido común para usted resolver esas cositas de tu barrio, de tu familia. Otra gente dice, bueno, si los derechos humanos están en las constituciones,
y son tan importantes, entonces, ¿por qué los gobiernos, entonces, por qué los estados violan los derechos humanos? Muchachos, hay países como Suiza, como Suecia, otros países del mundo donde la violación de los derechos humanos prácticamente, oiga bien, prácticamente son cero. ¿Por qué en otros no? Porque en aquellos países los gobernantes entendieron el concepto griego de gobernar, entendieron el concepto griego de la política. Así en un comienzo en Grecia también había una que si no eres originario de aquí no tienes derechos políticos, no, que después, bueno, eso cambió. En esos países el gobernante tiene realmente un sentido de que para quién se gobierna. No se gobierna para uno, sino para los que realmente lo necesitan. En los países como el nuestro, qué dolor decirlo, en los países como el nuestro, donde hay unas clases políticas que históricamente han gobernado para sus intereses y para los de sus clases, entonces quienes llegan al poder violan los derechos humanos, porque cuando la gente protesta y trata de conseguir cosas, ven un enemigo ahí, y si a esa gente se le deja que consigan cosas, le pueden quitar el poder que ellos tienen. Entonces por eso se violan los derechos humanos en un país como el nuestro. Por eso hace 15, 20 días hubo 15 muertos allá en Bogotá, 14 muertos cuando las protestas del policía dice que mataron. Ahí hay una flagrante violación de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. No lo quieren reconocer, no lo han querido reconocer. ¿Por qué? Porque la gente estaba protestando y la gente estaba reclamando sus derechos. Entonces hay que reprimir porque yo, que soy del partido X, Y, Z, no puedo perder el poder que tengo en el Congreso, y para sostenerlo, si me toca matar al colombiano que protesta, lo mato y yo me mantengo en el poder. Entonces los estados, muchachos, lamentablemente, estos estados injustos violan los derechos humanos para ellos mantener su poder, para ellos no perder lo que tienen, y las necesidades de los otros les importa muy poquito. Las necesidades de los otros les importa muy poquito. Yo les he hablado a ustedes en las clases y hemos trabajado esto. Trabajamos la Constitución de 1886, trabajamos la Constitución de 1991. Hay unas diferencias abismales entre las dos constituciones. En la de 1886 prácticamente el concepto de derecho no existía. En la de 1991 se fortalece el concepto de derecho y un montón de mecanismos para defenderlo, de los que vamos a hablar más adelante. La gente dice, bueno, ¿y cuál es la relación entre derechos humanos y dignidad humana? ¿Cuál es la relación? Total relación, muchachos. Si a ti se te respetan tus derechos, tú como ser humano vives tranquilo, tú como ser humano, por llamarlo de alguna manera, vives relajado. Bueno, esto es una situación muy grave, muchachos, porque en la mayoría de los países del mundo, en pleno siglo XXI, todos los días, hay violación de los derechos humanos. Nosotros más adelante vamos en las clases que vienen, vamos a trabajar la situación de los derechos humanos aquí en Colombia, para que ustedes que ya van a estar en la calle, pues miren cómo es de terrible la situación aquí en Colombia a nivel. Entonces, miren, el origen de los derechos humanos, el concepto, ¿quién empezó a trabajar este cuento? Yo siempre me remito a las clases
que ustedes han tenido conmigo, porque ajá, nosotros esto lo hemos trabajado y lo hemos hablado. Nosotros, séptimo, octavo, por allá noveno, nosotros hablamos y que de un código de Hammurabi. Ahí, en Babilonia, en las sociedades primitivas, empieza este señor, Hammurabi. Empezó a decir que los que más tienen deben darle a los que menos tienen. Entonces, ahí empieza la carrera. Ahí empieza la carrera por la defensa de los derechos, la defensa del que menos tiene, la defensa del que menos tiene. Posteriormente los egipcios lo hicieron, los griegos lo hicieron. Ustedes, cuando la profe Joana tenga la posibilidad de trabajar ustedes bien en forma lo de la filosofía, ustedes se van a dar cuenta del concepto griego de derechos humanos y todas las cosas. En el lejano oriente, China, Confucio, Buda, toda esa gente fueron gente que empezaron de pronto no a trabajar el concepto de derechos humanos como tal, porque eso es más bien moderno, eso es más bien de la Revolución Francesa, pero sí empezaron ellos a defender al más necesitado, a defender al más llevado. Bueno, posteriormente Roma. Hay un montón de cosas en el derecho nuestro que son del derecho romano. Acuérdense de Mahoma, que también lo trabajamos. Mahoma también trabajó sobre las necesidades de la gente y después de todo eso surge el concepto de derecho humano. ¿Qué pasó acá de este lado donde estamos nosotros? Cuando yo hablo de acá de este lado donde estamos nosotros, yo hablo de lo que se llama la cultura occidental. Que de occidental no tiene nada, eso o sea, occidental porque en el occidente de Europa se desarrollaron unos principios, etcétera, pero los principios ya venían de Roma y de Grecia y de por allá. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Igual que allá en Oriente, también hubo una gente que dijo, bueno, ¿y por qué unos tienen que machacar a los otros? Muchachos, ustedes me perdonan la forma como yo hablo, pero ustedes me conocen. ¿Por qué unos tienen que machacar a los otros? Entonces, esos que fueron tomando conciencia de que nadie tenía por qué machacar a nadie, empezaron a protestar y a luchar y a buscar formas de que esos que dominaban a unos empezaran a ser menos crueles con ellos. Entonces, en Inglaterra, hubo una gente, allá empezó todo el cuento. En la Constitución colombiana hay una cosa que se llama el habeas corpus, en el artículo 30, que dice que si a ti te meten preso y pasan 36 horas y a ti no te han acusado de nada, tienen que soltarte. Eso en el siglo XVIII, tal vez antes, ya en Inglaterra eso lo estaban trabajando. Entonces mire que nosotros tenemos un montón de aportes de estas culturas de Europa. Ustedes saben, muchachos, que los gringos, así tengan el poder que tengan hoy, hasta 1776 más o menos, los gringos fueron pisoteados y explotados y violados sus derechos por los ingleses. Y también ahí surgió gente que dijo, no, tampoco, aquí hay que defender al que está más oprimido. Y ya la Revolución Francesa, les quiero hacer una aclaración. En un principio, cuando se dio la Revolución Francesa,
seguían existiendo la violación de los derechos humanos. Durante la Revolución Francesa se violaron los derechos humanos. Pero igual, ahí en la Revolución Francesa, un movimiento que se llamó el enciclopedismo, Rousseau, Diderot, nosotros los hemos mencionado, esa gente tuvieron unos principios y con base en esos principios se dio la Revolución Francesa y ahí nace por primera vez el concepto de derechos humanos. Posteriormente, muchachos, ahoritica, después de la Primera Guerra Mundial, que ya la trabajábamos nosotros en estos ciclos, después de la Segunda Guerra Mundial, se conforma la Organización de las Naciones Unidas y el 10 de diciembre de 1948, entonces las Naciones Unidas proclaman los derechos universales del hombre y del ciudadano. Todos nacemos iguales, no sé qué, ante la ley, bueno, etc. Muchachos, todos los seres humanos somos iguales pero diferentes. Ese es un principio básico para el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Cómo así que iguales pero diferentes? Claro que somos iguales. En cuanto a que tenemos huesos, orejas, ojos, nariz, sangre, una constitución física, una constitución anatómica, etc. Biológicamente iguales, pero diferentes en cuanto que Pedro no piensa igual que Juan, Juan no piensa igual que Manuel, Manuel no piensa. Pues, hay que partir de esa base. En todo este proceso histórico de los derechos humanos, muchachos, y lo vamos a ver más adelantico porque todavía nos quedan otras dos clases, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en todas las partes del mundo y lo vamos a conocer nosotros más adelante. Muchachos, quiero que ustedes se graben acá esto que les voy a decir. Esto es básico para el reconocimiento de tus derechos humanos. Si tú no cumples deberes, tú no puedes reclamar derechos. Tú no puedes reclamar derechos. La base del reconocimiento de tus derechos está en que tú cumplas con unos deberes, y si no cumples con esos deberes, sencillamente no puedes reclamar derechos. Entonces, primero el cumplimiento de tus deberes. Yo voy a ver si de pronto me da para que miremos un videíto sobre la historia de los derechos humanos, para que ustedes más o menos Si quisiéramos en esta revisión histórica hacer una cronología de los derechos humanos, probablemente nos tengamos que remitir a la última parte del siglo XVIII, concretamente a Francia. En Francia se crea el primer catálogo moderno de derechos. Ojo, el primer catálogo moderno, porque había otros catálogos anteriores en el tiempo, pero verdaderamente el documento que viene a plasmar una concepción moderna, integral y verdaderamente trascendente en términos de derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, conocida coloquialmente como la Declaración Francesa. Esta declaración es un texto constitucional, es un texto jurídico muy corto, se integra por 17 artículos, pero marca el arranque de esta cronología que luego es seguida por diversos documentos. Señalaría algunas de las fechas más importantes. Por ejemplo, la emisión de lo que se conoce como el Bill of Rights, el catálogo de derechos de la Constitución norteamericana,
que entra en vigor en 1791. Otra fecha importante en nuestra cronología es el 5 de febrero de 1917, con la Constitución mexicana, fraguada pues en el Teatro de la República de Querétaro. Luego están los tratados internacionales, que también forman una parte indispensable en la cronología de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta es lo que podemos llamar la declaración paraguas, el contexto normativo más amplio en términos de derechos humanos, que luego da lugar a otros desarrollos ya más específicos. Por ejemplo, también en la cronología de los derechos humanos podemos citar el año 1966. En ese año las Naciones Unidas adoptan, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otra parte, el Pacto de Derechos Internacional también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos pactos se complementan, las libertades civiles, los derechos políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones Unidas. En la cronología deberíamos también añadir, por supuesto, el año de 1969, porque en 1969 se promulga el tratado internacional más importante en nuestra región de América Latina, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, porque es un tratado internacional que fue primeramente promulgado y suscrito por los países precisamente en la capital de Costa Rica. Por eso se conoce como Pacto de San José. Este Pacto de San José fue firmado y ratificado por el Estado mexicano apenas en 1981, pero ya nos hemos integrado de pleno derecho a lo largo del tiempo en todos los elementos y todos los mecanismos de protección de este pacto. Debemos de señalar también en la cronología el año de 1989, porque en este año fue expedida la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que para que tengan ustedes un panorama de qué tan importante es, les puedo decir lo siguiente: es el tratado internacional en materia de derechos humanos que más países lo han suscrito. Es un tratado verdaderamente universal en el más amplio de los sentidos y también forma parte, por supuesto, de nuestra cronología. En México, si revisáramos la historia del siglo XX de los derechos humanos, pues podríamos sumar muchas fechas, podríamos sumar muchos añadidos. Ya anteriormente citamos una de estas fechas clave, la más reciente, por cierto, que es el 10 de junio del año 2011, cuando se promulga una importantísima reforma constitucional que viene a cambiar nuestra comprensión de lo que son los derechos humanos. Pero anterior a esa fecha, pues podríamos citar importantes reformas al capítulo primero, título primero de la Constitución, que ha ido cambiando con una gran dinámica para incorporar derechos en materia penal, el derecho de acceso a la información, los derechos de igualdad y de no discriminación, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y en fin, podríamos, por supuesto, establecer una cronología muy amplia, pero ciertamente que desde aquel primer documento seminal, aquel documento vertebrador de 1789, hay muchísimos puntos luminosos a lo largo de la historia de los derechos humanos. Bueno, jóvenes, ¿qué espero yo, muchachos? Vean, yo espero que a partir de hoy ustedes tengan claro cuál es el cuento, cuál es la teoría, cuál es la argumentación sobre todo esto de los derechos humanos. ¿Qué espero yo a partir de hoy y de las clases que vienen? Porque nos falta mucho por ver todavía de lo que pasa aquí en Colombia. Las clases que vienen las vamos a dedicar exclusivamente a la situación de la Constitución del 91 y a la situación aquí en Colombia. ¿Qué espero yo? Que si de pronto has discriminado, si de pronto has rechazado a alguien, a partir de hoy te replantees tu modo de pensar, te replantees tu modo de vivir el mundo. Si hasta hoy has tenido problemas en la casa en cuanto a las respuestas que le das a tus papás, a tus hermanos, a los que viven contigo,
a partir de hoy ese tipo de situaciones, muchachos, empiecen a cambiar. Este es un tema, muchachos, que no está en el aire. Este es un tema de la vida práctica. Este es un tema de la vida real. Tú lo vives en tu casa, tú lo vives en todas partes. Y espero, muchachos, de todo corazón, que, que tengan muy presente aquel principio de que para reclamar derechos, primero debo cumplir deberes. Si no cumplo deberes, valga la redundancia lo que voy a decir, si no cumplo deberes, no tengo derecho a reclamar derechos, valga la redundancia, pues ¿cómo? Entonces, mucho cuidado, muchachos, con lo que hacen en la casa, con lo que hacen lo que hacen con los que comparten contigo. Y la idea de esto, muchachos, es practicar. La idea de esto no es dejar esto en el aire, hay que practicar. Siendo solidario con el vecino, siendo solidario con el que me necesita, siendo solidario con aquella persona que sin que yo sea un potentado y sin que yo sea un rico, está en mayores dificultades que yo y en la medida en que yo pueda, con lo poquito que tengo, le ayudo. Entonces, de eso se trata este tema, muchachos. Las clases que vienen nos vamos a enfocar en lo que es la situación aquí en Colombia, que está, muchachos, muy delicada. Muy delicada. El asesinato de líderes sociales, la desnutrición en La Guajira, en el Chocó, en todas partes del mundo, los muchachitos muriéndose de hambre y el Estado relajado. El Estado relajado. Entonces, todo ese tipo de situaciones las vamos a abordar en los temas que nos quedan. Muchachos, mi Dios les pague por la atención. El Señor me los bendiga. Cuídense mucho. A continuación, la profe Joana va a compartir con ustedes algunas cositas y posteriormente lo hará la profesora Miriam. Buen día. Ana, ¿usted lo quiere hacer ya? Si querés, dale vos primero, Sí, no por tengo ningún favor, porque problema. ahí me está llamando, hay como una situación ahí con mi familia y ahorita me tocó bastante. Pues mejor hacerlo Listo, ahorita para poder tener esa pendiente del teléfono, discúlpenme, ¿sí? Bueno, listo, listo. ¿qué es Pero esa cara, entonces, qué es esa cara, Soto? Hágame el favor. Sí, ay, Joana, sí, qué pena, discúlpeme, sí, discúlpeme, pero, o hágalo usted entonces, tranquila, ¿no? Como, no, ah, hágale tranquila. igual creo que. Bueno, muchachos, entonces vuelvo y les digo buenos días. Quiero comentarle un texto bíblico, va obligado al tema. Ah, no, ahorita. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero mostrar, pues para que veamos ahí, ustedes ya lo han visto, pero algunos derechos, ustedes saben que, que los derechos humanos son universales, pero cada país acoge en su constitución los derechos, ¿cierto? Y los adapta. Por ejemplo, hay países que el derecho a la vida dice que habrá pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, pues está justificado ahí. En el derecho de la constitución aquí en Colombia hay el derecho a la vida, pero ahí no habla de pena de muerte, ¿cierto? Hay ciertas cosas que no aparecen, hay otras que se han ido implementando a través del tiempo, como es ahora últimamente lo del aborto, pero en sí la Constitución recoge los derechos humanos, los que van a acoger, no todos los países acogen todos los derechos. Debían, pero no todos lo asimilan y lo implican en su constitución política igual. Entonces, vamos a ver algunos derechos, pues así como para que nos toquemos un poquito de eso. Ahí en ese momento se está viendo, eh, Joana. No, Miriam, No, ahí entiendo. no. Y lo coloqué primero que eso, no sé. No, Entonces, pero sí, ya le diste compartir pantalla. verdad, yo creo que eso fue lo que es verdad. Ay, no, espérate, que voy a compartir pantalla. Tengo que devolver. Espera un momentico, espera. Compartir pantalla. Listo, sí, disculpe, sí. Compartir pantalla. Esta. Compartir. Listo. ¿Cierto? Ya más o menos, ya. ¿Cierto Sí, que sí? Bueno, ya va a empezar. listo.
Bueno, chicos, entonces vean, vamos a ver solamente como para que ustedes ya la han visto, porque ustedes en clase de sociales me supongo que han llevado la Constitución y la han hablado ya directamente. Bueno, en todo caso, ahora no se mueve esto. Ay, Dios mío, bendito muchachos, ¿sí me están escuchando? Bueno, entonces dice la Constitución Política, vuelvo y digo que acoge los derechos humanos. Entonces, en el capítulo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. Bueno, dicen las características: república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, o sea que cada departamento tiene cierta autonomía, aunque hay ciertas cosas que sí van desde el Estado, ¿cierto? Hay unas que son centrales, que van orientando, pero en general las departamentales, que son con los gobernadores y alcaldes, pues tienen sus propias formas de manifestarse. En el artículo, bueno, en el artículo 2 también habla sobre el servicio a la comunidad, en el artículo 3 habla de la soberanía del pueblo. Bueno, estoy hablando de los artículos de la Constitución. El artículo 4 habla de que la Constitución es norma de normas, que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicará a las disposiciones constitucionales, bueno, etcétera. En el capítulo 7 dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, por eso es obligación tomar medidas que ayuden a que haya protección étnica y cultural, ¿cierto? Por eso no es un gusto, sino un derecho el que los gobiernos estén pendientes de ayudar a lo que se llama minorías, o la diversidad étnica, los indígenas, los afrocolombianos, etc. En el artículo 8 dice que es obligación del Estado proteger a las personas, sus riquezas culturales y naturales de la nación. ¿Listo? Como aquí acá se respeta también no es solamente la parte de la nación, sino el derecho que tiene la persona a la propiedad privada, como en su constitución lo dice. En el artículo 9 dice, habla de las relaciones exteriores, el Estado se fundamentará en la soberanía nacional con respecto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Por ejemplo, en ese momento Colombia no puede hacer lo que quiera, en el sentido de que, por ejemplo, la ONU, con sus diferentes entidades, de alguna manera ya marcan el obrar, de alguna manera no, marcan el obrar de los países. Por ejemplo, en ese momento que estaban funcionando el de la salud, ellos dicen los parámetros generales y los países deben obedecer. Esa es otra cosa que hay que mirar. Hay que mirar que el papel de la ONU, porque la ONU con el poder que tiene, pues igual es Organización de Naciones Unidas, están hablando de la entidad que recoge los países del mundo. Ellos también hay que mirar qué tan justos o no sean sus medidas, ¿cierto? En las determinaciones que tomen todos para que haya armonía a nivel de los países. Porque cuando un país no lo obedece, ahí es donde con el tiempo y en algunas ocasiones algunos estarán de acuerdo, no de acuerdo al país. Si no está de acuerdo con algo y no cumple, entonces la ONU tiene su mecanismo que es el bloqueo. Entonces bloquea económicamente, o sea que de alguna manera hay una presión ahí en los países para que se acomoden a las normas que ellos están diciendo, ¿cierto? Si no cumplen, hay bloqueo. En ese momento hay países que tienen cierto bloqueo, como ciertos otros, Rusia, Cuba, algunos países, cuando no están haciendo como las cosas que ellos consideran en general en votación que es lo mejor, entonces hacen bloqueo, o sea que es una forma de presionar a los países para que sigan esas directrices. Lo que hay que mirar es si todas, y ojalá que si lo hagan sea justo, ¿cierto? Que lo que hagan sea realmente justo. Bueno, porque en ese momento los países son autónomos, pero mire lo que dice este artículo, el gobierno tiene el deber de tener el reconocimiento de lo que se diga también internacionalmente. Y aquí yo quiero, pues, yo iba a hablar eso como después, pero ustedes saben muy bien, y eso no es ningún secreto, que en ese momento ustedes han estado escuchando de lo que se está diciendo, que se está llegando poco a poco al nuevo orden mundial. En ese momento se ha aplazado, este año se iba a lanzar
3 proyectos de la Organización de las Naciones Unidas, que muchos, y ustedes, yo sé que ustedes como se están metidos en las redes constantemente, saben el comentario de mucha gente, y ustedes lo han escuchado, de eso que, no, es que la ONU lo que está buscando, todo eso es el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Entonces es el nuevo orden donde se busca que, pero eso lo hacen, hasta el momento es como algo que no está evidenciado, sino que, pero ¿quién es el que está organizando eso? ¿Quién es el que está generando que se vaya dando ese nuevo orden mundial? O sea, cuando dice un nuevo orden mundial es que haya una sola religión, y ahí tristemente lo digo, y yo sé que voy a tener discusiones con algunos, pero toca decirlo, ahí está el Papa. Algunos dirán, qué tan bueno está hablando de un nuevo orden mundial, él es uno de los generadores de ese nuevo orden mundial, a nivel él habla del ambiente, ¿cierto? De que debemos ser personas que hemos cuidar el ambiente, pues lógico, pues yo no creo que haya alguna persona en el mundo que no quiera lo del medio ambiente, así lo estemos maltratando. Pero por ese lado se van a dar medidas que uno dice, pero el medio ambiente, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque eso tiene que ver con la parte económica, ¿cierto? Y tienen razón en el sentido que cuando uno hay que buscar, por ejemplo, energías que sean limpias, como llaman, pero eso en el fondo son limpias, son buenas, pero en el fondo también lleva un interés particular. Es quitar, digamos, pelean los de Medio Oriente, pelean porque haya la energía, pues, ósea, ¿cierto? El petróleo. Otros no, que esa es muy mala y contamina, entonces hay que buscar las otras. Entonces cada uno va buscando, aunque algunas son más saludables con el medio ambiente, pero de todo modo en el fondo también hay un aspecto económico ahí que está marcando el que se esté generando también otras energías. En ese momento la solar, todos también son negocios. Entonces, en ese momento, vuelvo y les digo, en mayo se iba a dar ya como las primeras pasitos para el nuevo orden mundial, como era el Pacto para la Educación. Ya va a salir, estaba previsto para mayo y no se pudo hacer. Van a haber unos cambios a nivel de educación, a nivel del contenido de educación, para adaptarlo pues al nuevo sistema. Estén alerta con eso, porque eso no es, yo no estoy hablando nada escondido. Eso estaba previsto en la agenda, estaba previsto para mayo lo de la educación, también para junio creo que era para la de la parte económica, y en la parte religiosa. Se está fomentando una sola religión. Eso es muy difícil. El Papa ha tenido reuniones con islámicos, con todas las religiones, pero no es que las religiones todas se vayan a convertir en una sola religión, pero sí van a haber cambios, y de hecho ya están diciendo que van a haber cambios, pero los que van a hacer cambio prácticamente es la Iglesia Católica, que es la que tiene más cosas. Van a modificar algunos términos, algunas palabras, que en eso estamos en espera. Lo iban a hacer ahorita, lo iban a hacer hace como 15 días y se aplazó, o sea, no lo han podido hacer, pero vienen cambios drásticos en 3 aspectos, y eso está dirigido por la ONU. Entonces ya hablamos de la casa común, o sea, pues uno mira eso y uno dice, pues eso está bien, pero eso tiene un trasfondo. Eso es muy difícil que usted tenga. Una cosa es que todas las religiones nos debemos llevar bien, pero uno decir que va a haber una sola religión, eso es muy difícil, porque es que no todos van a creer en el mismo Dios. O sea, una cosa es que yo diga que todos debemos vivir en paz, que los islámicos dejen de perseguir a los cristianos, a los católicos, porque muchos, no todos, pero muchos islámicos radicales, fundamentalistas, están matando silenciosamente a muchos católicos cristianos. Y eso nadie lo dice, eso queda callado. La parte religiosa está ahí, y es tan importante porque toca no solamente a los ricos, sino también, más que todo, a los pobres. El rico también puede creer en Dios, lo lógico, lo creerá, pues no sé si lo creerá como Dios pide que lo quieran, pero igual lo hay. La religión, a veces cuando hablamos de la parte política, económica y todo, pues no está incluida la parte religiosa, pero es muy importante, porque esa es la parte que los que creemos nos marca la vida.
quiero mencionar esto a propósito. Miren, una vez vi un libro que decía ideologías y me puse a leer y yo decía, uno como creyente debe tener cuidado con las ideologías, porque la ideología implica que usted debe ser fiel a su partido. Entonces, si usted ve a alguien que es contrario a usted, ¿usted qué haría? Usted le haría daño. Hay personas que dicen, ay, sí, yo odio a esa persona que no sé cuánto, vean. Y, por ejemplo, en esa semana que hubo esos disturbios, vi en la televisión, lo mostraron. Me parece horroroso y de verdad que hasta me parecía horrible ver eso de lo que estaban haciendo ese policía con ese señor. De verdad que es triste, 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 triste. Pero después vi en la televisión, vi la policía y los acorralaron, unos muchachos los acorralaron y le tiraban de todo y ellos se tenían que quedar callados porque como lo estaban filmando, entonces muchachos, como creyentes, eso no está bien, ni para un lado y para el otro. Entonces cuando hay una ideología, uno se ciega, ¿sí o no? Uno queda ciego y dice, no, ese es mi enemigo, ese no es qué. Entonces si yo voy, por ejemplo, a una marcha y así sea que el otro me está haciendo daño, no, como es contrario a mí, yo le tiro piedra bajo cuerda o lo que, o la policía llega y me maltrata, como tiene la autoridad lo hace, muchachos. Estos excesos de ambas partes son graves. Y usted como persona, como decía Soto al finalizar, que es que esa paz comienza desde nosotros. Si usted es una persona que tiene principios, que usted ama de verdad, muchachos, usted de verdad, de su corazón, ahorita voy a hacer una lectura con respecto a eso, le será difícil usted hacerle daño a una persona o a un animalito o a alguien. Usted en su corazón habrá tan claro sus normas que usted no lo hará con ninguno y con el otro. En cambio, una biología que dice, no, mate al otro porque el otro es el enemigo, el otro es un peligro. ¿Usted sería capaz de hacerle un favor a una persona que es contraria a usted? ¿Cuántos de nosotros hasta en el mismo fútbol? Porque la persona es contraria en lo que dice, hasta a veces hasta los mismos amigos los hemos tratado mal, hasta los hemos maltratado. Entonces, cuando esas ideologías se vuelven tan interiorizadas en nuestro corazón, nos quitan el verdadero amor al prójimo, estamos graves, porque el verdadero amor al prójimo se ve ahí, en el que está a mi lado, que puede pensar diferente a mí. Muy difícil eso, de verdad. Entonces, por ejemplo, yo decía, vea, tanto porque yo he sido, pues, soy sindicalista, yo he ido a las marchas y todo, pero hay cosas que uno no está de acuerdo. Y a mí no, por ejemplo, una de las cosas que a mí de pronto que me molesta, cuando uno hay, por ejemplo, esos signos de la izquierda que dice que ni Dios ni patria ni no sé qué, yo cómo voy a estar de acuerdo con eso. Yo estoy allá, pero yo no cómo voy a decir que ni Dios ni patria, no. Dios y patria, porque ese es otro de los planes del nuevo orden mundial, es que no haya nacionalismo. Quiere decir que usted ame a todos, pero que usted no tenga sentido de patria, y me parece que eso no está bien. Usted debe querer su país, porque así haya generalidades, es su propio país, con características diferentes, con costumbres diferentes, con todo eso. Entonces la invitación, chicos, a que nosotros ante esta situación miremos. Yo no le estoy diciendo ni para un lado ni para el otro, le estoy diciendo que tenemos que ser honestos y tenemos que mirar bien, porque no podemos ser como personas que todo el mundo nos maneja como le da la gana, no. Y si usted es creyente, el Espíritu Santo ilumina. Yo sé que alguno dirá, ¿qué Espíritu Santo qué es? Porque estamos tan mal que de pronto no hemos entendido muchas cosas. Hay que pedir al Señor que nos dé la justa medida. Ser justo no es fácil, pero en estos días, en semana, salió una muchacha hablando del proceso de paz, ¿cierto? Entonces hablan del proceso de paz de ambas partes. Y había una muchacha, cuando yo leía, una muchacha, me decía, era una muchacha que había sido de la guerrilla. Ella decía, hablan todos han violado, el Estado ha violado, los paramilitares han violado la ley. Y decía ella, hablaba es que uno que se llamaba Tornillo, uno de la FARC, decía, los niños cuando lo veían llegar, lloraban y sufrían porque él tenía relaciones con todos los niños. Esos niños sufrían, decía, por eso le llaman tornillo, sí, así creo que yo me cobra, que tornillo, yo, Dios mío, puede haber, y está en el proceso de paz, y eso está hasta en el gobierno. Las personas pueden estar allá, pueden hacer todo lo que sea, seguramente será perdonado, pero que
no reconozcan todas las injusticias las violaciones que han habido de parte y parte, los abortos, las personas que le han obligado a abortar a las personas que han estado allá. Eso es grave. Y ahí entonces, ¿quién aplica los derechos humanos? ¿Quién? Que eso es muy difícil, muchachos. Y sé que muchas cosas a veces que yo hablo pueden generar en algunos indiferencia, en otros, se miren porque qué le pasa, o pueden estar de acuerdo. No sé, yo lo digo y lo digo convencida de que me preocupa. Porque ante los ojos de Dios no va a haber ideología, ante los ojos de Dios va a haber cosas que estemos haciendo bien. Cosas que estemos haciendo bien. Entonces, es la invitación. Y porque a veces yo digo, no, yo tengo que decir porque uno no sabe si después va a tener oportunidad de hablar, porque la vida de uno no está, ni la de usted, la de ninguno, uno se puede morir en cualquier momento, ya sea por una enfermedad o por lo que sea. Y por eso yo digo, lo que ha de hacer, hagámoslo ya. En el sentido de que si voy a amar, amo hoy. Si voy a hacer las cosas bien, ya, es hoy. ¿Para qué esperar mañana si no sé si tenga tiempo? Yo hoy con eso que está pasando de la pandemia, yo digo, Dios mío, yo en diciembre estaba pasando bueno, con no sé qué, y después de un momento a otro todo cambió a nivel del mundo, a nivel del mundo. Y en las profecías que ustedes saben que yo les he hablado, se espera cosas peores. Y discúlpenme que no, la esperanza es que tenemos que hacer las cosas bien y estar con Dios, los que creemos en Dios, y los que no, pues que también miren a ver, pues sean buenas personas y hagan las cosas bien. Porque en ese momento, digamos, en los derechos humanos se están violentando todos. Y los derechos a la vida. ¿Cuándo uno se iba a imaginar hace algunos años que el aborto generaba hasta los 9 meses, ya al punto de nacer el bebé, se tenga como que... Ayer escuché, dice que hay se fueron a la iglesia de creo que aquí no sé si fue en Antioquia, discúlpeme que no supe si fue en Antioquia o en dónde, pero colocaron, sí, yo creo que fue aquí en Antioquia, en Envigado, no sé, colocaron las puertas de la iglesia, colocaron frases en contra, pues, a favor del aborto. ¿Por qué tienen que dañar digamos, las puertas y todo para decir eso? Dice que el derecho a la salud de la mujer, dice que porque tener un bebé le quita la salud y la tranquilidad. Dios mío, ¿cuándo se iba a ver eso? Que la otra vez yo iba a entrar y es que a una marcha y que el marcha es que para que hubiese un hospital a la vida, el hospital de la mujer, creo que se llamaba la clínica de la mujer. Yo, ay no, yo hasta me iba a ir. ¿Y cómo así? Y cuando después, que sí, el hospital para ir a abortar. No, ¿qué es eso, muchachos? Discúlpenme, yo sé y vuelvo y digo que eso genera problemas, no importa, porque ese es el miedo que nos da a todos, no decir la verdad. ¿Cómo así que yo voy a una marcha al derecho a la vida es ir allá a decir que haya un hospital para poder que generen abortos? Y también se ha comprobado, pero eso queda en la nada, porque como el que tiene el poder puede decir eso, de que han utilizado fetos para cosméticos. Inclusive dicen que fetos para vacunas. Lean, Miriam, sí, se me va el qué tiempo. pena interrumpirte para que vayas porfa cerrando, que ya nos cogió un poco Entonces, la tarde. sí, mi niña, vea. Entonces, esto que estoy diciendo es la verdad. Entonces, aquí hablan de derechos, mire, todo esto, vea, de que todas personas son libres e iguales ante los ojos de los demás y se dan protección. Pero el niño que ya nació, que está en el vientre de la madre, ese no tiene protección porque ese parece que es peor que un tumor. El derecho, bueno, aquí dice, el derecho que toda persona tiene derecho a su reconocimiento de su personalidad jurídica. Inclusive hay una de las cosas que ustedes deben hacer, que tienen ese artículo, el 14, el derecho a su personalidad jurídica, que tiene derecho a defenderse y a que le den un justo juicio. En la actividad, creo que en la número 6 de ustedes, ahí está. El artículo 15, toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar, su buen nombre. Bueno, mire, yo quería era así, me disculpan, sino que hay que hablarlo, porque yo sé que hasta muchos estarán de acuerdo con eso, pero ante los ojos de Dios y de uno, como en la lógica natural, pues esto me llama la atención. Hay abortos, pero por otro lado están haciendo intervenciones artificiales de humanos. Y mire que hasta en el artículo 5º y 6º de la Constitución Política hablan del transhumanismo. O sea, por una parte matan al humano natural y por otra están generando humanos con nacimiento artificial, que prestan el vientre, que le hacen modificaciones.
Y mire que lo que les digo, los derechos del quinto, ¿cierto? Los de el quinto y sexto derecho, que eso lo vimos en otro grupo, yo pensé que eran ese, en otro grupo, en otro ciclo, estábamos hablando precisamente de eso. Cómo ya el quinto y sexto derecho, del quinto y sexto, ¿me llama eso? Quinto y sexto. Artículo. O sea, de los derechos humanos está el primero y el segundo y el tercero, y hay quinto y sexto derechos humanos, bueno, sí, que hablan Ah, sobre la generación. generaciones. La quinta y la sexta generación ya está escrita. Habla sobre los robots y sobre las personas que tienen derecho al implantarse en su cuerpo máquinas que le van a generar cambios en su personalidad y cambio en su cuerpo. Eso ya lo tienen preparado, pero eso no lo ve nadie. Pero ya están. Quinta y sexta generaciones, los invito a que lo lean. Eso ya lo tienen organizado. Nosotros ya nos tienen organizado todo. Y nosotros tenemos que tener sentido crítico para mirar qué conviene y qué no ante los ojos de Dios. En el artículo 18 se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razones de convicciones o creencias ni impedido a revelarlas. Hoy, eso también parece que va a cambiar. En el artículo 18 dice que usted hoy puede hablar de su religión, no puede obligar a nadie, pero aquí no está prohibido que usted hable de Dios, no está prohibido. Por aquí se vea, nadie será molestado por razón de convicciones o creencias, ni estará tampoco obligado a actuar en contra de su conciencia. Ya se dieron cuenta, si un médico no quiere el aborto, no lo van a obligar, pero debe buscar a una persona que lo haga. Y ya hay. Entonces, hay para todos. Recuerda que, no, es que este tema también lo hemos visto en otro ciclo, entonces me confundo. Como yo tengo que ver con los tres, ¿cierto? Que nosotros vimos eso fue en el, no, Joana, lo vimos fue en el 4, ¿cierto? Sí, Ay, sí, no fue acá en este. en Porque el 3. diferente. Entonces a mí se me, discúlpenme yo pensé que era en ese que habíamos hablado, pero habla de la libertad de conciencia religiosa, también de respetar, por ejemplo, si está trabajando, también puede hacer un derecho de petición para que le generen el derecho, digamos, a que el domingo usted no trabaje porque es el día del Señor, etcétera. Una serie de cosas muy interesantes sobre este derecho que se garantiza la libertad de conciencia. La otra se garantiza la libertad de cultos, que es parecida a esta y esta. Y bueno, mire, el artículo se garantiza el derecho a la honra y nadie, y será protegido por la ley. Usted sabe que una persona que vaya ante una inspección o algo a decir que alguien le está hablando mal de ella o le está dañando su honra, puede hacer una demanda y le hacen si tiene la razón, le dicen, vea, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, las dos partes, etcétera. Si hay una agresión, le dice que no puede estar cerca de esa persona por tanto tiempo. O sea, que mire que todo eso va ayudando, pero eso no quiere decir que todos los derechos se ejerciten de una vez. Quiero mencionar, entonces yo quería era para que viéramos aquí concretamente, como todo está con el tiempo medio, pero yo quiero que escuchemos en Gálatas 5 y con eso termino. ¿Listo? Dice, es fácil ver los que se dejan llevar por los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, son viciosos, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odio, discordia, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos y otras cosas parecidas. Les advierto que Dios dice, les advierto a ustedes, como ya antes lo había hecho, dice San Pablo, a los que así se portan no tendrán parte del reino de Dios. En cambio, lo que está en el Espíritu de Dios, que eso es lo que tenemos que pedir todos, porque todos somos pecadores y débiles, pero hay que hacer el esfuerzo por mejorar todos los días. Hay que tener ¿qué? Amor, muchachos, hay que amar, no amar al otro por interés. No, es que si aquella me da aquello, si usted como no lo dice, esa sí la quiero y la voy a tratar bien y mi reina, pero si no, de mala, fuera, yo no sé cuánto, y empiezan a decir hasta palabras indebidas, no señor. Si usted es una persona que quiere, no la quiere, pues bueno, usted no la va a querer en su corazón, pero nunca le va a desear el mal. Dice acá, en cambio, hay que tener que amor, alegría, no burla, alegría, paz, humildad, dominio propio. Ay, no, es que a mí me sacó la piedra y yo le saqué un ojo, le tiré todo lo que tenía en mi mano. No, si usted supiera lo importante que es tener dominio propio para no dejar llevar la rabia y las cosas. Dice que, y dominio propio.
los que son de Cristo Jesús tratan en su naturaleza, llevan el hombre pecador, el Señor es consciente de eso, junto con ellos sus pasiones y malos deseos. Pero ahora por el Espíritu de Dios también hay que pedir, porque el Espíritu Santo nos guía, y lo que a nosotros nos parecía imposible, con Dios es posible. Que sea Dios que oriente nuestro caminar, muchachos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted ya esté en esa ideología, derecha o izquierda, derechos humanos, o el derecho y el respeto, su parte de amar a Dios va a quedar ahí. Usted va a decir, porque el mismo Dios dice, amar al enemigo. Al que me cae mal, no lo maldiga, que esa persona ya está mal. Dígale al Señor que tenga compasión de esa persona y se mejore. Y yo lo digo por experiencia. Hay personas que me han caído mal en mi vida y me han hecho la guerra imposible. Y después resultan siendo personas que me ayudan, que me colaboran. Cuando usted pone en manos de Dios las personas, y porque yo a su vez también otros no me quieren, pues yo tengo que mirar a ver qué puedo mejorar. No, uno no le puede dar gusto a todo el mundo, pero sí, no, la Biblia dice, no maldecir, sí bendecir, por favor. A un enemigo, porque ese está necesitando más ayuda, porque él es mi hermano equivocado, como yo lo he estado en muchas ocasiones, o lo estoy todavía, no sé. Que el Señor nos oriente y nos perdone y nos ayude. Chicos, con Dios todo es posible, sin Él estamos perdidos. Que sea Dios que oriente nuestro caminar. Les deseo lo mejor y espero que tengan en cuenta esto. Pilas con el nuevo orden mundial y miren a ver de en qué tratan. A ver en qué nos sirve y en qué no. Gracias. Joana, Hola, me permite un momentico. claro. Pero Vea, pequeñito para que pueda hablar María Elsie. ay, verdad. Venga, no, ya tú prepárate y en la próxima clase miramos cómo nos distribuimos el tiempo. Sí, dale. Antes de que María se intervenga, yo quiero dejarle claro a los muchachos dos cosas. Muchachos, miren, el camino de los derechos en Colombia y en cualquier parte del mundo está establecido en las constituciones políticas. Si tú caminas por lo establecido en las constituciones políticas, pues si estás cumpliendo tus deberes, y ya que por un montón de circunstancias el Estado no te cumpla con tus derechos, eso es otro cuento. Y otra cosa, muchachos, que les quede muy clara. Nosotros, estos son temas delicadísimos. Sí. Temas muy delicados porque tienen que ver contigo, tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con el Estado. Entonces uno tiene que caminar por un hilito muy delgadito. Entonces, que quede claro una cosa, en ningún momento nosotros los profes tratamos de orientarlos a ustedes para que caminen por X o Y partes. Nosotros les damos los elementos para que ustedes desde su posición crítica miren por dónde deben caminar. En ningún momento nosotros les estamos mostrando caminos, porque aquí en Colombia en los últimos tiempos los sistemas políticos, todos los gobiernos, se les ha dado por pensar que es que los maestros influimos en los muchachos con ideas negativas, con ideas en contra del Estado, que los estamos adoctrinando, que los estamos volviendo guerrilleros, que los estamos volviendo yo no sé qué. En ningún momento, muchachos. La labor de nosotros es mostrarles caminos y mostrarles caminos con sentido crítico y que ustedes desde su conciencia, desde su punto de vista, adopte la posición que usted crea que es más conveniente para usted, pero no porque el profe o la profe dijeron que ustedes tenían que caminar por X o Y sendero. Que les quede eso muy claro, muchachos. Dios me los bendiga. Listo. María Elsie. Profe, Dígame. es que yo tengo una duda con las notas, pues con la última guía. Entonces, ¿cómo hago para hablar con usted? Okay. Dijo, vea, si tiene una duda con las notas, coméntesela a su director de grupo que él se comunica conmigo. Por eso, yo le hablé y me dijo que le preguntara aquí en la clase, pues que si usted autorizaba que me diera el WhatsApp suyo por medio de ella. Que se la mande al correo, ¿no qué? O al correo. Escríbame, mijo. Usted tiene mi correo, escríbame. Listo, gracias. Él va a estar pendiente, porque eso hay que hacerlo de aquí a mañana, si hay que hacer correcciones de aquí a mañana. Y usted ya sabe, muchachos, que hay que hacer en Word, hay que colocar en Word a quienes se les va a cambiar, porque
esta chica, la coordinadora, necesita que quede la evidencia ahí de que usted está solicitando el cambio de nota para que sepa. Me tocó hacer eso ayer, con 2 que tenía pendientes en Word y luego en la María. de coordinación. Listo, gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Miriam, tú eres la que estaba compartiendo. ¿Quién estaba compartiendo pantalla para que por favor Yo. me haces el favor? Bueno, les quería comentar que ustedes saben que nosotros realizamos todo el concurso por la paz y el día martes se les entregó los reconocimientos a los 5 estudiantes que quedaron seleccionados por ustedes dentro de la encuesta que se realizó en cada uno de los grupos. Entonces, en el día de hoy les vamos a mostrar la evidencia de esa entrega y con esto ya terminamos como todo el proceso. Nosotros no habíamos dicho que les íbamos a entregar un reconocimiento porque la idea era que la participación fuera voluntaria, pero en vista de que hubo una buena cantidad de estudiantes, la institución también quiso de alguna manera incentivar a todos los estudiantes que de alguna forma estuvieron dentro del concurso. Y entonces los finalistas, el día martes a las 2 de la tarde, las profesoras Miriam, Joana y Amparo estuvieron en la institución entregándoles un detalle simbólico. Realmente no es tanto el valor monetario, sino lo que nosotros queríamos era que ustedes sintieran que la institución siempre piensa en los estudiantes y que estábamos muy contentas como de la participación que hubo. La votación tuvo 437 votos, entonces les agradecemos a todas las personas que participaron en ellas. Entonces acá están, les voy a mostrar las fotos de cada uno de los estudiantes que recibieron. El compañero de tercero, Tomás Gómez Terán, del ciclo 2, María Ángel Martínez Marín, y fue la representación de la mamá. Juan Diego Mejía Morales de 7.2, Samuel Mora Vanegas de 8.3 y la compañera Daniela Gómez Osorio de 11.1. Para todos felicitaciones y les agradecemos inmensamente la participación dentro del concurso. Compañeros, ya pueden Muy bien. Que la pase note. darle sus... Para abrirles el chat y que los muchachos empiecen a, por favor, a registrarse. Listo. Chicos, ya pueden poner la asistencia. Ay, muchachos, que el otro ciclo a las 9:30. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta Estén luego. muy bien, ojalá descansen bastante. Hasta luego, muchachos. Nos vemos dentro de 15 días, dentro de 20 días. Ay, muchachos, Muchas vacaciones. Vacaciones, qué dicha. Aprovechen mucho este tiempo libre y Ay, sí. cuídense mucho. Muchas gracias. Que pasen feliz día. Igualmente. Le quedó muy bien ese color. Si fuese adolescente, pues obvio. Gabriela Montalve, hola. ¿Quién habló acá? Listo, ya todos pusieron su asistencia, que no veo que más están poniendo. ¿Verdad? Está eso ahí paralizado. Eliana. Jason Steven, hola. Carol.